¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy no vengo a explicar nada ni de marketing ni de desarrollo personal. Me gusta también mucho hablar y hacer como blogs y cosas así random donde yo me abro y me explayo y me gusta hablar. Y os quiero explicar cómo pasé de vivir en un dúplex en Italia, en un barrio pijo, cobrando 2.000 euros al mes, a vivir donde vivo ahora, que es un bar, es literalmente un bar. Allí tengo la barra del bar y la cocina del bar y todo eso en España, en Marbella. Y por qué lo hice y qué es lo que me trajo a tal cambio tan exagerado y que me ha traído de verdad hasta aquí. Lo que pasa es que a mí pues estoy muy feliz, como siempre. Desde hace 2 años yo soy una persona extremadamente feliz y extremadamente que vive en calma y en paz, aunque tengo que admitir que vivir en un bar pues no sea ni lo más higiénico del mundo ni lo más bonito del mundo. Hay mucho ruido externo, pero os voy a explicar el por qué lo hice. Y bueno, pues si no me conoces, mi nombre es Lidia, me ocupo de marca personal para desarrollar tu marca personal desde cero y de desarrollo personal, que es lo que me ha traído hasta aquí. Aunque parezca descabellado, ahora vas a entender el por qué. Sacar el potencial humano de cada persona con la que trabajo y además, si tiene un área de conocimiento, pues monetizarla en redes sociales para que ella misma pueda vivir de lo que más le gusta, es de lo que me ocupo. Así que si te interesa, si te gusta y si querrás quedarte, suscríbete al canal. En la descripción te dejaré una carpeta de recursos gratuitos para que puedas implementarlos ya desde ahora mismo, empezar a crecer tu marca personal y también recursos de desarrollo personal para que puedas vivir tu mejor vida ya también desde mañana. Y estará todo en la descripción. Y obviamente si querrás y te sentirás conectado conmigo o conectada conmigo y quieres que yo te ayude personalmente uno a uno de la mano y te explique cómo crear tu marca personal desde cero, escríbeme porque vamos a ver tu caso y voy a ver si puedo ayudarte y acompañarte. Dicho esto, quiero explicar el por qué yo dejé de vivir en un dúplex guapísimo, guapísimo, en Italia, al norte de Italia, al lado de Venecia, y me vine a vivir pues a lo que es esto, que es este bar hoy en día. A ver si luego en la edición del vídeo que haré le puedo poner varias fotos para que podáis ver de lo que estoy hablando. Vivía en un dúplex blanco, súper minimalista, súper tranquilo, en un barrio pijo, con mi garaje, bueno, eso era una locura. Yo creo que ha sido el mejor año de mi vida, desde que, bueno, en 2024 sufrí un impacto emocional muy grande y me di cuenta que tenía que cambiar el modo en el que yo veía mi propia realidad para poder cambiar todo lo que sería ver mi futuro próximo y en donde yo me quería ver en los próximos años. Entonces, en 2024, en esa misma casa, yo empecé a desarrollarme personalmente y empecé a tirar hacia afuera mi gran potencial humano. Antes de 2024 yo era una persona que estaba aterrada a la vida, era una víctima del sistema, todo me pasaba a mí, fumaba muchísimo, bebía muchísimo, lo único que esperaba era que llegase el viernes, sábado y domingo para salir de fiesta, volver a las 6 de la mañana y perder completamente la noción del tiempo porque estaba amargada, estaba en una situación de tristeza increíble y romperme en mil pedazos fue lo que me permitió lo que hoy soy, que soy, no digo que soy mi mejor versión porque sigo desarrollándome, pero vivo en una paz y una tranquilidad interna que es increíble, conectada a frecuencias y a vibraciones muy altas donde no siento que la vida me toque ni que la vida me agobie. Y todo eso fue a raíz de una ruptura muy fuerte que tuvo en mi vida con mi pareja. Y eso pasó en agosto de 2024, al que yo me quedé en esa casa, en ese dúplex maravilloso. Y eso, ahí empezó el mejor año de mi vida, donde yo empecé a desarrollar mi potencial humano. Todo empezó pues, el típico que te levantas a las 5 de la mañana y te pones hábitos y la gente se flipaba porque yo me acostaba a las 9 de la noche y me levantaba a las 4:30 de la mañana como una puta loca. Para crear un hábito de consecuencia y una disciplina. Luego me iba al gimnasio y luego me iba a trabajar mis 8 horas hasta las 6 de la tarde y luego me ponía a estudiar. Yo entendí en ese año, entendí que no quería tener un contrato normal y no quería tener una vida
normal, que era como la que yo llevaba, cobraba 2.000 euros al mes, trabajaba para UPS, llevaba paquetes y tenía pues la casa de mis sueños, el coche de mis sueños y todo lo que era, pero algo en mí decía que yo no estaba hecha para vivir eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a desarrollarme y entendí que para vivir mi mejor vida, como yo la veo, es ser libre, simplemente me encanta viajar y lo que me espero es viajar por todo el mundo. Obviamente, para viajar necesitas tener una entrada económica. Entonces yo entendí que si yo encontraba una entrada económica que me permitiese viajar, la conexión era que debería de ser online. O sea, yo debería de trabajar con un ordenador y poder trabajar con el ordenador, pues dándole la vuelta al mundo. ¿Qué pasa? Yo empecé a desarrollarme personalmente, pero esto me dio la capacidad de empezar a ver cómo yo quería crear mi realidad con un negocio digital. Entonces empecé a estudiar cómo funciona Instagram, marketing digital, cómo crear un negocio, cómo empezar un negocio digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me llevó mucho a redes. Yo tengo una comunidad hoy en día Perdón, es que acabo de comer pimientos y se me están viniendo. Empecé a crear una comunidad y la verdad es que mi comunidad, tengo 1.400 seguidores, pero es una comunidad que me sigue, es una comunidad activa y la verdad es que estoy muy contenta porque sea que está en español y está en italiano, tengo las dos partes. Ambas partes la verdad es que están muy conectadas con lo que hago porque yo he puesto toda mi historia, toda mi transformación la he puesto en redes sociales y la verdad es que eso me ha ayudado a crear mi marca personal, porque la gente me ha visto desde cero hasta hoy toda la transformación y es real. O sea, no, yo siempre he subido historias de cuando me levantaba a las 4:30, de cómo me levantaba, cómo yo hacía mis afirmaciones, los libros que leía, cómo pensaba, cómo cantaba, cómo al final toda mi vida, ¿no? Cuando yo empecé a entender que yo tenía ya una marca personal, inconscientemente había creado una marca personal, quería aprender cómo desarrollar otras marcas personales de otras personas. Entonces yo empecé obviamente a estudiar marketing digital para entender cómo funcionaba el mundillo de las redes sociales que inconscientemente yo ya había desarrollado sin saber ni siquiera cómo se hacía. Instagram yo lo usaba pues como lo usa todo el mundo, pues publica fotos y historias y esto y lo otro. Inconscientemente yo ya estaba creando mi marca personal y la gente se enganchó mucho a esta serie de lo que era mi vida, mis hábitos, mi desarrollo personal, etcétera, etcétera, etcétera. La gente empezó a preguntarme cómo pues yo podía ayudar a los demás y cómo ellos podían ser o vivir como yo vivía en esa paz y en esa tranquilidad. Dándome cuenta de todo esto, del poder que yo había tenido, y inconscientemente pensé y dije, si yo inconscientemente he conseguido pues crear esto, si yo estudio y hago todo lo demás, pues entonces yo podré vivir de esto. ¿Qué pasa? Que hay una parte de este libro que es mi libro preferido, favorito, que es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Yo hablo mucho de este libro porque es literalmente el libro que me ha cambiado la vida, aparte de mi mentor, que es Mario Peláez, donde te dice que si tienes un deseo ardiente, un deseo tan fuerte que lo ves y lo puedes tocar y sentir, es lo que te moverá hacia él. Entonces tú podrás cambiar tu realidad. ¿Qué pasa? Que cuando él te dice sigue tu deseo ardiente y te dice quema tus barcos, cuenta en el interior de este libro, perdonadme, es que se me está haciendo el pantalón. En el interior de este libro él cuenta como una historia donde unos soldados se fueron a la guerra y a una isla, y el capitán de esta tropa, cuando atracaron los barcos en esta isla, él decidió de quemar todos los barcos. Cuando un soldado se giró y le preguntó que por qué había decidido quemar todos los barcos, que no podían volver a casa, eventualmente quisieran volver, el capitán les dijo, porque de aquí salimos o ganadores o muertos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un plan B. No puedes tener un plan B. Entonces, ¿yo qué hice? Yo automáticamente, mi cerebro, que además funciona así, siempre es, yo hago todo, o sea, o es blanco o es negro, me da igual, no tengo matices, me da igual, la vida es una y yo decido mucho sobre lo que yo siento, sobre mi intuición y sobre todo sobre lo que yo quiero hacer.
estuve tanto tiempo desarrollando mi fe, estuve tanto tiempo desarrollando mis creencias que ya no eran limitantes. Yo desarrollé unas creencias nuevas que me permitieron no tener miedo ante las adversidades o las decisiones que yo tuviese que tomar futuras, que cuando tuve la decisión de tomar, de quemar mis barcos, que fue en ese caso dejar la casa de mis sueños, un trabajo estable, era fija, de 2.000 euros, con un coche maravilloso y toda mi gente, mis amigos, etcétera, etcétera, que yo ya me había creado en Italia, porque yo estuve en Italia viviendo 12 años, por lo que yo ya me había creado una vida. Lo que me permitió quemar mis barcos y no tener miedo fue el desarrollo que yo hice en mí misma de mis propias creencias, de cómo yo veía el mundo, con mi percepción de que si tú tienes un deseo ardiente, tienes que quemar tus barcos y tienes que confiar en que tú eres tu activo principal y que si tú no paras, antes o después, esa realidad que tú pensabas y que imaginabas se creará en el plano físico, y a lo que llamamos acción masiva imperfecta. Entonces, ¿cómo yo conseguí dejar una vida increíble para volver desde cero a Marbella, que es mi país natal, mi casa, ¿vale? Desde cero, sin trabajo, sin casa, con mi coche, mi casa dentro del coche y mis 2 perras. Yo me vine así, lo decidí de un día para otro. Yo lo decidí en mayo, ¿vale? Y en mayo fue cuando yo fui a hablar con mi jefe y le dije que me volvía. Fin, ya está. Yo dejé mi trabajo y el 23 de junio, si no me equivoco, del 2025, yo cogí mi coche, mis perras y mi casa dentro del coche, me pegué un crucero bajé de Venecia a Roma, Barcelona en crucero, estuve 23 horas en un crucero. Me da mucho miedo el mar, me da mucho miedo navegar, me da mucho miedo los barcos, y yo me cogí con todo lo que yo tenía y me vine así, sin pensarlo más, y me bajé de Roma a Barcelona. Barcelona hice 3 noches en casa de mi tía, porque mi tía vive allí, y estuve 3 noches en Barcelona, y de Barcelona me bajé con mis perras, con mi casa, en mi coche, y me bajé para Marbella, que fueron otras 10 horas de coche. Cuando yo llegué aquí, bueno, sabréis que la situación de alquileres en España no es la mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tenía un lugar donde estar. No había preparado previamente mi elección. Yo tomé una decisión y como ya la tomé, esa decisión, lo quemé todo y me vine. Yo no había preparado el hecho de que yo no tenía una casa o un lugar. Mi padre me ayudó a encontrar un lugar donde estar, ¿vale? Que tuviese un techo y una cama. ¿Qué pasa? Que el lugar es esto, es un bar. Literalmente es un bar donde tengo goteras en el techo, que está apañado más o menos para que no se me caiga en la cabeza, ¿vale? Tenía una cama en el suelo, era un colchón en el suelo, y bueno, pues tengo boquetes por todos lados, en fin, es una casa que no es una casa y que es muy incómoda. Pero, ¿por qué explico esto y cuál es la importancia? Porque al quemar mis barcos yo no me puse en otra situación que no fuese conseguir mis propósitos y conseguir lo que yo deseaba. Lo que yo deseaba era poder trabajar, o sea, vivir en la playa, enfrente de la playa. Yo vivo a 1 minuto y medio de la playa, en un lugar donde fuese soleado, donde hiciese calor siempre, donde la gente fuese súper amable, súper simpática. Si sois de Italia o habéis ido a Italia, en el norte de Italia la verdad es que la gente es un poco tirquia, un poco así, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Yo decidí eso y yo me vine hacia aquí porque yo quería empezar mi negocio aquí. ¿Qué es lo que me lleva a cambiar una vida, una casa, algo tan increíble como lo que yo tenía, a empezar de cero en un bar que es una puta mierda, ¿vale? Y que esto no me desanime. Es toda la percepción que yo he desarrollado por 2 años y todo lo que me queda, pero llevo 2 años haciéndolo, y es lo que me permite no ver con los ojos de la cara, sino ver con los ojos de la mente. Yo, cuando veo mi realidad física de hoy, una persona que solo ve la realidad física seguramente esté diciendo: oye, pues vaya puta mierda, porque vives en un bar que no es ni una casa, con muchísimo ruido externo, con muchísimo ruido visual, porque está todo por medio, porque claro, no tengo muebles, o sea, tengo solo un armario, y imagínate, donde, bueno, pues la higiene evidentemente no es la mejor, porque
es un bar, no puedo despegar las neveras para limpiar por debajo, me llueve el techo, bueno, en fin. Entonces, ¿por qué una persona normal vería que esta situación es es una situación de mierda? Pero yo, aunque lo sepa dentro de mí que es una situación de mierda, no la sufro. La sufrí al principio y tengo que ser sincera, yo la sufrí al principio, pero luego dije, trata las cosas como si ya lo fuesen. Eso es una cosa que yo uso mucho porque yo vivo con los ojos de mi mente. En mi mente está escrito que yo vivo en una casa mucho más grande, en una casa tranquila, en una casa blanca, donde yo vivo de mi consultoría, vivo de mi negocio online. Y todas estas cosas son afirmaciones que yo me hago todos los días y que yo uso mi imaginación para vivir en eso. ¿Qué pasa? Que al quemar todos mis barcos, yo le estoy poniendo en la tesitura de mi propio cuerpo, de mi propia mente y de mis propias acciones, de usar herramientas que me lleven hasta esa realidad deseada. Porque como no tengo un plan B, yo me he tenido que poner tan incómoda, que o es A o es A. No hay B, ni C, ni D, es A. Y mi A es la realidad deseada que yo quiero, que yo visualizo y que yo escribo en mi cuaderno cuando hago mis afirmaciones y es lo que yo veo con mi mente. Entonces yo no vivo en este plano porque no quiero vivir, porque si yo vivo aquí me muero, pero vivo en el plano en el que yo sé 100% que eso va a ocurrir. Entonces me permite vivir mucho más tranquila, mucho más feliz, mucho más serena. No siento el peso del ansia, de los problemas, de las dificultades, porque realmente, o sea, no siento que las tengo. Y entonces, cuando yo hice esta transición de vivir en una casa increíble a vivir en una puta mierda de casa, que no es una casa, es un bar, la diferencia entre una y otra es que la realidad en la que yo vivía cuando vivía en Italia, en una casa increíble, con el coche que quería, el trabajo que quería, el dinero que quería, es que mi realidad interna era una puta mierda. Vivía fatal, estaba súper triste, estaba fatal. Externamente estaba todo increíble, todo el mundo quería esa casa, todo el mundo quería ese coche, todo el mundo quería mi situación, pero yo internamente me sentía vacía, sentía que no tenía un lugar en el mundo, sentía que nada tenía sentido de lo que hacía. Entonces, cuando yo me rompí y empecé, me di cuenta que la realidad es lo que tú eres dentro, lo que tú tienes aquí adentro, y ya luego de aquí sale hacia afuera. Entonces tú creas de adentro hacia afuera, no creas de afuera hacia adentro, y eso lo entendí estudiando y leyendo y desarrollándome y poniendo acciones que me acercasen a esa persona, a esa identidad. Entonces, cuando yo hoy me miro alrededor y veo que mi casa es esto, que yo luego en la edición del vídeo yo os quiero poner donde vivo, porque además este vídeo se va a quedar y yo el día que pase, que yo esté en mi casa, en mi sueño de casa, yo veré este vídeo y confirmaré lo que yo ya he hecho una vez más. Porque en mis libretas, donde yo escribo mis objetivos, cuando yo empecé, todo lo que yo había escrito en esas libretas hoy ya ha pasado. Por ejemplo, dejar de fumar. Para mí era algo imposible, era algo que eso no podía ser, y yo dejé de fumar literalmente de un día para otro, y eso no me pesó, al revés. Simplemente me identifiqué con una identidad que no fuma y ya está, en fin, y dejé de fumar. Y todo lo que está escrito en mis libretas son objetivos que yo ya he conseguido. En la libreta que tengo ahora, tengo ese objetivo. Entonces, cuando yo ya vuelva a ver este vídeo que estoy viviendo en este bar, yo ya seguramente esté viviendo en la casa que quiero, porque yo ya vivo en esa casa mentalmente, yo ya estoy allí. Y entonces, es un acto de fe que dejar toda tu zona de confort para quemar tus barcos, para que tú puedas empezar de cero, para que todo sea aparentemente un problema o una dificultad, es un acto de fe en ti mismo, de que no importa cuánto tú te pongas incómodo, que lo vas a conseguir porque nosotros nos creamos a nosotros mismos y creamos nuestra realidad, la que tenemos hacia afuera. Hoy elegimos lo que mañana será nuestra realidad, lo que luego el universo va a imprimir como tu nueva realidad. Entonces, lo que yo elija hoy será lo que pasará mañana. Y a día de hoy tengo mi consultoría
para marcas personales que empiezan desde cero y no hacen falta ni crear contenido de mierda que no te gusta, ni hace falta que hagas cosas muy sacrificadas, simplemente eres tú mismo, tienes un área de conocimiento, que la monetizas en Instagram y vives de ella. Así que si esto simplemente resuena contigo, escríbeme que te voy a ayudar uno a uno, paso a paso, en la mano para llevarte a monetizar tu marca, pero esta es la realidad que vivo hoy y cuando esto lo vea el año que viene seguramente la realidad sea completamente diferente, porque el año pasado, hoy estamos a 19 de mayo, son las 16:05, 19 de mayo del año pasado, yo estaba todavía en Italia, en mi dúplex, y no sabía una puta mierda de lo que iba a pasar, ni de que yo iba a terminar haciendo una consultoría de marca personal, porque yo empecé con una agencia de marketing, o sea, es que fue todo, ha ido todo mucho en proceso. Y quiero dejar fe en este vídeo que si tú cambias tu percepción y quemas tu barco, si tienes un deseo ardiente y puedes conseguir lo que quieras, que tú creas que puedes conseguir, créeme que lo vas a conseguir. Y los procesos son difíciles, los procesos no son perfectos, los procesos son cosas que la mayor parte no nos gustan y nos meten en dificultad y en adversidad, pero es que es ahí donde vas a forjar tu carácter y es donde vas a aprender a solucionar problemas que una persona que no se ha puesto una pregunta no sabe solucionar. Así que bueno, dejo esto simplemente aquí como vídeo porque me gusta y como blog y eso, para que me conozcáis un poquito más. Si te ha gustado, suscríbete, déjame un like, un comentario, se agradece muchísimo. Esto me va a ayudar también a ver si esto os gusta más o os gusta menos. La descripción igualmente te dejaré una carpeta de recursos gratuitos para poder empezar a desarrollar tu mejor versión y a desarrollar también tu marca personal desde cero, desde las bases de cómo funciona Instagram y cómo puedes monetizarlo. Así que muchas gracias si has llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo o episodio o lo que quieras. Chao.